Enrique Peña Nieto dice que no va a meter las manos en el proceso electoral. A ver, le pedimos al presidente que saque las manos del proceso porque ya las tiene dentro. Que seamos serios y que no ofrezca, que no hará lo que ya está haciendo. Por eso reiteramos al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que saque las manos del proceso electoral y no solamente ofrezca el no hacerlo. Por otro lado, es importante que en nuestro país se pongan reglas para que no vuelva a ocurrir que un presidente y un gobierno destrozan la economía, incrementan brutalmente la deuda pública, hacen que nuestra moneda pierda valor frente al dólar, que la inflación se vaya por los cielos y que no haya consecuencias. Debe ser la última vez en nuestro país que un pésimo manejo económico de un gobierno quede sin consecuencias. Es muy importante que Enrique Peña Nieto aclare qué es lo que hicieron con el pésimo manejo económico. Y particularmente es necesario que Enrique Peña Nieto aclare junto con José Antonio Meade, su candidato, por qué en este gobierno el 70% de los contratos fue realizado sin licitación de por medio. Esto es inaceptable. Es un precedente muy lamentable en donde los mexicanos merecemos una explicación. Diputado, parece que el presidente está bateando las demandas de Acción Nacional al decir que no le va a entrar a los dimes y diretes. Bueno, lo que le estamos pidiendo es que saque las manos del proceso electoral y que nos explique el porqué del pésimo manejo económico del país y que nos explique el porqué el 70% de las licitaciones en este país han sido de forma directa, sin haber competido. Simplemente son asignaciones, sin licitación de por medio. No debe volver a ocurrir que en México se haga mal uso de los recursos públicos, se tomen pésimas decisiones económicas, se hagan asignaciones de contratos sin licitación de por medio y que no haya una sanción al respecto. Es necesario, por eso, que Enrique Peña Nieto y José Antonio Meade, su candidato, den una clara y puntual explicación por qué el 70% de contratos en este país se dio sin licitación. Y por supuesto que debe ameritar una sanción a quienes sean los responsables. Marco. A ver, ha quedado más que claro la intención del PRI, del gobierno, de usar a la PGR, de denigrar a nuestro candidato presidencial, de calumniarlo, de inventarle cosas, de inventar casos una y otra vez. Eso ya cayó en lo burdo y en lo absurdo, tan es así que le repercute en las encuestas al propio candidato del PRI. Si alguien se vio afectado de este manipuleo de la PGR y de este uso faccioso de las instituciones, fue el propio PRI. Aquí la pregunta es nuevamente, ¿a quién le está haciendo el favor el PRI gobierno? ¿A Andrés Manuel López Obrador? Si hay un pacto de impunidad con Andrés Manuel López Obrador, porque de repente dicen una cosa y luego hacen otra completamente distinta. Vean ustedes cuando nos resistimos a la instalación de la mesa directiva, cómo estuvo titubeando Morena respecto a la instalación de la misma, cuando lo que luchábamos era que hubiera un compromiso público de no tener un fiscal carnal en nuestro país. Y Morena titubeó hasta el último momento, hasta que señalamos la conformación del primor. Fue hasta que decidieron públicamente que no votarían a favor de la conformación de la mesa directiva. Morena, de manera reiterada, ha mandado señales y a través de su candidato de que él no va a enjuiciar ni castigar la corrupción de Enrique Peña Nieto de su gobierno. Ese es un pacto de impunidad. Y por otro lado, vienen hoy y proponen un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para que se analice el caso Odebrecht.
en el que, por cierto, estamos de acuerdo que se investigue plenamente con todas sus consecuencias. Pero ahí no es donde no entendemos la dualidad de Morena, que por un lado pacta impunidad con el presidente Enrique Peña Nieto y por otro lado busca lavar cara pidiendo que se investigue el caso de Odebrecht. Nosotros el día de hoy pediremos que la votación de este punto de urgente y obvia resolución se realice de forma nominal para que quede claro quién está a favor de que se investigue el famoso caso de Odebrecht y quiénes se oponen a esta investigación. Nosotros suponemos que el PRI con sus aliados se opondrán a que en tablero, para que queden claros los nombres de cada legislador, se estarán oponiendo a que se investigue profundamente este tema. Nosotros dejaremos clara cuál es nuestra posición de forma reiterada y pedimos que Morena sea consistente y no por un lado ofrezca impunidad o un acuerdo con el presidente Peña Nieto y por el otro lado venga a hablar del caso de Odebrecht. A ver, en este país todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario y quien acusa está obligado a aportar las pruebas y el gobierno federal solamente está acusando sin aportar las pruebas. Nosotros hemos dicho con claridad, que el que nada debe, nada teme, y que la estrategia que está usando el gobierno federal de denostar a Ricardo Anaya no nos va a detener. Afortunadamente, la propia gente se está dando cuenta y están poniendo en su lugar al candidato del PRI, al candidato de Peña Nieto. Y en la encuesta del fin de semana, el único candidato que cae en la preferencia electoral es José Antonio Meade. Nosotros seguimos creciendo. Ricardo Anaya se sigue fortaleciendo y llegará el momento de hablarle a millones de mexicanos para decirles con claridad que hay de dos sopas. El proyecto populista, destructivo, que representa a Andrés Manuel López Obrador, o el proyecto de un país moderno, con visión de futuro, en un frente plural que representa Ricardo Anaya Cortés. Por ello es que lo decimos con claridad. Nosotros no estamos de acuerdo con el proyecto populista de Andrés Manuel. Ese que habla ya de una constitución distinta. ¿Acaso estará pensando convocar a un Congreso Constituyente, como se hizo aquí en la Ciudad de México? ¿Acaso estará pensando desplazar a este Congreso y que se elija un Congreso Constituyente para elegir una nueva Constitución? Eso es ilegal, eso no se puede hacer. Pero si ustedes revisan lo que Andrés Manuel López Obrador ha dicho, es lo que pretende. Pareciera una locura, pero ya ocurrió en Venezuela. Y hoy en Venezuela la gente no tiene dinero para comer. La gente literalmente está yendo a los depósitos de basura a ver qué encuentra. No tienen dinero en la bolsa, las tiendas no tienen qué vender. Expropiaron y nacionalizaron. Corrieron el empleo, corrieron la inversión. Malas decisiones. Por eso es que hay de dos. El proyecto populista destructivo de Andrés Manuel o el proyecto de futuro de un frente amplio y plural que representa Ricardo Anaya Cortés. No va a ocurrir ni una ni otra. No va a ganar Andrés Manuel porque el principal enemigo de Andrés Manuel es él mismo, es su incongruencia. Son los distintos Andrés Manueles que de repente el día, la hora y el momento tiene reacciones distintas. Y no va a ganar, por supuesto, tampoco una mayoría en el Congreso de la Unión. No ganará la presidencia y nosotros sí lo haremos, porque llegará el momento de invitar al voto útil y voto reflexivo. Todos aquellos que estén impulsando otro proyecto es muy respetable, pero habrá el momento de decirles que su candidato o su candidata no tiene ninguna posibilidad de ganar la presidencia de la República. Y algo debe quedar claro, el único que puede ganarle a Andrés Manuel López Obrador es Ricardo Anaya. Y el Congreso, sin lugar a dudas, será un Congreso plural,
un Congreso donde el Frente Ciudadano por México, que se conformó con visión de largo plazo hasta el 2024, tendrá que hacer política, tendrá que lograr acuerdos y tendrá que impulsar desde el Congreso el primer gobierno de coalición. El responsable de la PGR ya tiene un juicio político que enfrentar, ya tiene denuncias que enfrentar, ya tiene a toda la opinión pública en su contra por el uso doloso y faccioso de las instituciones. Aquí esperemos que no sean juez y parte, porque lamentablemente la denuncia se presenta ante la misma Procuraduría de la cual es responsable y lamentablemente el juicio político se presenta ante una subcomisión de examen previo donde el PRI tiene 2 legisladores de 4. Por ello es que en este momento se antoja difícil que estos juicios, que estos procesos puedan avanzar, pero en breve ocurrirá, porque este gobierno ya se va y los hechos delictivos y dolosos del mal uso de las instituciones y de la PGR quedan y no tendrán que ser olvidados. Tendrá que haber una sanción por estos hechos. Es inaceptable que el presidente de la República diga que no le va a entrar. Ya le entró. Tiene las manos dentro del proceso. Ahora resulta que el encargado de despacho de la PGR se manda solo. Ahora resulta que el encargado de la PGR despidió al fiscal electoral por sí solo y no consultó al presidente de la República. A ver, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, tiene las manos dentro del proceso. Por eso le exigimos que la saque, porque ya lo está haciendo y la gente además está muy molesta por ello. Hoy el nivel de rechazo del presidente ya llega al 80%. 8 de cada 10 mexicanos rechazan la forma de gobernar de Enrique Peña Nieto. Por eso José Antonio Meade está en un muy lejano tercer lugar. Se les cayó su candidato, se les cayó su proyecto y por eso hemos dicho, el plan B de Enrique Peña Nieto ahora es Andrés Manuel López Obrador, porque él le ofrece un pacto de impunidad. Nosotros y nuestros candidatos haremos una campaña de propuesta, de ideas. Nosotros haremos una campaña así de contrastes en base a los proyectos y buscaremos que los otros proyectos políticos hagan lo mismo. Pero lo que exigimos es que el gobierno federal deje de ser jugador en la elección y que saquen las manos del proceso. Eso es inaceptable. Nosotros esperamos que los otros partidos hagan campañas de altura, pero exigimos que el gobierno no siga metiendo las manos, particularmente el presidente. La instancia nacional es la PGR, ya está presentada, los actos y delitos ya fueron realizados y si no es la actual PGR la que lo resuelva y si no es la actual subcomisión de examen previo la que proceda con el juicio político, será la próxima PGR y será la próxima subcomisión de examen previo, que en breve tendremos nuevos legisladores, nueva conformación en esta Cámara y tenemos un nuevo presidente de la República y por lo tanto un nuevo procurador que ahora tendrá el nombramiento de fiscal general de la República. Es su obligación sesionar. A lo que no podemos obligar a los priistas es a que voten a favor del juicio político. Seguramente ellos argumentarán que no hay suficientes elementos, seguramente argumentarán que el encargado de despacho actuó en su responsabilidad constitucional. Nosotros creemos que está haciendo un uso doloso y faccioso de las instituciones y por eso debe ser sometido a un juicio político. Ahí será el criterio de quienes los integran y quedará más que evidenciado una vez más. El PRI cubre a los suyos, el PRI no le quita fuero a los que lo tienen y cometieron actos de corrupción, como es el caso del extesorero de Duarte, y el PRI protege al encargado de la PGR que recibió el mandato del presidente de perseguir a Ricardo Anaya. Es un tema que sigue vigente, como ustedes bien lo saben, hay una terna que sale por consenso de la Comisión de Vigilancia, cuando estos nombres son de la opinión pública, diversas organizaciones de la sociedad civil, particularmente aquellas que más intervinieron
en el proceso de tener un sistema nacional anticorrupción, en tener una 3 de 3 que fuera clara y transparente y pública, pues no se vieron satisfechas plenamente con los nombres ahí presentados, lo que provocó la reflexión en partidos políticos como el nuestro, en donde acordamos que no bastaba lograr una mayoría calificada en este recinto, sino lograr también un consenso con la sociedad interesada en la materia para que el naciente Sistema Nacional Anticorrupción esté a la altura de las circunstancias de lo que hoy requiere México. Hemos hablado del tema, buscando alternativas, buscando consensos. Yo en su momento creí que lo más conveniente sería que el entonces auditor Portal pudiera ser el que siguiera al frente de la propia auditoría, porque ha venido haciendo un desempeño correcto y con mejoras en su cargo, con mejoras en su programa de trabajo, seguramente podría dimensionar y seguir fortaleciendo a la Auditoría Superior de la Federación. Lamentablemente él no se inscribió en el proceso, ya una persona con capacidad probada y sin intereses políticos ni con el gobierno ni con ningún partido. Eso es lo que queremos, capacidad probada y ningún tipo de vínculos que dé garantías a todos. En ese proceso vamos revisando todos los currículums de todas las personas y buscando tomar la mejor decisión en beneficio de nuestro país y del combate a la corrupción y al mal uso de recursos públicos. Nosotros confiamos que haya la disponibilidad de un acuerdo de esta naturaleza, acuerdo en el cual la sociedad organizada, involucrada en la materia, también se vea tomada en cuenta.